Hola, somos Tangente, mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más arrancando esta semana. Esta semana es una semana emocionante porque es la semana de elecciones en Estados Unidos. Un tema que, si bien puede parecernos lejano aquí en Guatemala, pero está muy cerca no solo por las implicaciones políticas, sociales y económicas que tiene para el país, ¿verdad? Sino que además porque tenemos muchísimos migrantes en Estados Unidos. Muchos de ellos nos ven, por cierto, les gusta Tangente. Les mandamos un saludo y que nos escriban ahí, que nos cuenten cómo están pasando esta jornada electoral que ha estado tan intensa. Y para eso vamos a hablar con dos personas hoy. Ya está por aquí Alejandro Morales. Ale, ¿cómo estás? Internacionalista. ¿Qué tal, Luis? Pues bien, aquí con toda la audiencia a platicar un poco de las elecciones en Estados Unidos, un tema que es sumamente apasionante, sumamente complejo, así que vamos a ir buenísimo. Gracias, Ale, por estar aquí. Y va a estar con nosotros también Gabriel Reyes, que no ha podido venir porque el tráfico de la ciudad ya saben cómo es, pero se va a incorporar en unos minutos. Vamos a hacer una pausita ahí con un anuncio y ya lo incorporamos. Pero Ale, arranquemos un poco con el análisis. Me gustaría, vamos a hablar un poco de ahorita, de hoy, de esto, porque ahorita estamos en ese momento en el que tenemos una elección muy cerrada. O sea, hay una elección muy cerrada en Estados Unidos. Digo, tenemos porque todo el mundo está pendiente de qué pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay una elección muy cerrada en Estados Unidos, pero tal vez vamos un poquito más atrás y me gustaría que hablemos un poco de los candidatos en sí, digamos, de cómo han caminado en estos meses de elección. Digamos, Kamala Harris entra un poco tarde al proceso y bastante accidentado. Y Trump, que digamos es un tractor que viene desde hace ya varios meses, pero que también su carrera electoral ha sido accidentada. No sé si yo creo que esta ha sido una elección de sorpresas y de giros durante todos estos meses. Y creo que así va a ser hasta el final, ¿verdad? O sea, hasta mañana. Y yo creo que mañana no vamos a tener resultados, sino que tal vez por ahí por el jueves ya vamos a estar viendo algo. Pero contame tus impresiones generales de ambos candidatos ahorita que ya estamos llegando al final, digamos, de ese proceso. No, muy bien, gracias, Luis. Pues definitivamente es una elección atípica porque no tenemos al presidente, al incumbent, como le llaman, ¿no? Al presidente para la reelección. En caso de Joe Biden, el primer debate que parece que ahí hay después la mente maestra de Nancy Pelosi detrás de todo esto para hacerlo tan antes, para tener un cacho de tiempo, pero, o sea, un Joe Biden que en ese debate Trump se lo comió, Trump lo destrozó y eso generó pánico en el establishment del Partido Demócrata. Entonces empezaron a barajear las opciones. ¿Qué pasó? Demostraron, pues, ahí sí que lo lógico era, el sentido común les decía, irnos por Kamala Harris, ¿no? La vicepresidente tiene un currículum pues bastante bueno, es vicepresidente actualmente, entonces era, digamos, la opción viable, ¿no? Había otra ruta que muchos analistas estuvieron planteando, el tema de irse a un proceso de primarias con unos tiempos que estaban bastante fregados, digamos, ya en el buen chapín, entonces no daba tiempo de irse a una primaria competitiva, tener un desgaste intrapartido con diferentes candidatos a la hora de elegir un nuevo ticket. Entonces parece que el safe pick fue Kamala Harris. Ale, yo ahí te jugando un poquito abogado del diablo, haciéndote esta pregunta. Muchos de los ataques que ha habido hacia la campaña de Harris ha sido precisamente lo que vos mencionabas, que no hubo primarias. O sea, dicen, miren, eso es antidemocrático, el partido, dicen casi que le dieron un golpe de estado a Joe Biden, porque Joe Biden era el candidato, a pesar de que se vio las condiciones en las que estaba. Eso claramente lo dicen porque Trump quería competir contra Joe Biden, ¿verdad? Porque sabía que esa era una elección más fácil de ganar que esta, ¿verdad? Y las pruebas están ahí. Pero, ¿qué pensás vos de esto, digamos, que fue una movida del establishment demócrata, que es un poco forzar que sea Kamala Harris? Era lo lógico, o sea, era lo que había que hacer, definitivamente, pero ella no ganó una primaria, sino que la pusieron básicamente. ¿Qué piensas vos? Y de hecho, ese fue un talking point republicano, un argumento que presentaba el Partido Republicano. De hecho, el mismo Trump se echó un su tantrum ahí quejándose de que cómo va a ser, que nadie la eligió. Entonces, ¿cómo se llama? Al final del día, digamos, la ley electoral gringa sí permite, digamos, que en ese caso si estás sobre todo incumbent, poder
pasar, pero al final del día, ¿qué fue? A Trump se le cayó la campaña. Trump ya tenía millones invertidos en una campaña con Biden, ¿no? Y dándole duro a Biden de viejito, incompetente, ya un señor mayor, senil. Entonces, eso estuvo pegando bastante fuerte. Y Trump estaba listo para ganar. Y de hecho, ese fue el pánico en el establishment demócrata. Los republicanos sí habían visto que iba a ser una elección cerrada, pero con cierto margen favorable hacia Trump, sí iban con Joe Biden. Joe Biden tomó la decisión al final del día de salir. De hecho, entre todas las conspiraciones, una de las conspiraciones republicanas muy importantes es que el Deep State, que digamos ya parece que hay de todo en ese mundo, pero una de las conspiraciones más chistosas era que el verdadero Joe Biden ya se había muerto y que este es como el tercer actor que está haciendo Joe Biden. Por ahí le sacaban unas cosas donde se le veía una arruga aquí, que es la máscara. O que el Deep State lo tenían, digamos, solo sentado y ya le firmaban al abuelito y él, digamos, solo existía en presencia, pero ¿cómo se llama? Al final era Kamala Harris y el Deep State los que estaban controlando todo, ¿no? O sea, digamos, Joe Biden, pues sí, se vio en el debate de septiembre con bastantes limitaciones en sus capacidades, pero digamos que ahí estaba, pues, o sea, y de hecho, ahí ha estado en la campaña tratando de ayudar, aunque tal vez no ayudando tanto, molestando de más hecho, de lo que ayuda en el campaign trail de los demócratas, pero sí, o sea, las impresiones, creo que importantísimo es Trump no tuvo oposición alguna. Trump básicamente tuvo una primaria donde pasó caminando y arrasó con la elección. Ni Ron DeSantis, ni Marco Rubio, ni siquiera una Nikki Haley, que fue la última que hizo, digamos, ese intento por tratar de pelearle a Trump delegados para una primaria, pero se cayó. Y ojo, el tema de los delegados es importante porque eso vota por completo el argumento republicano. Recordemos que el año pasado había habido una primaria demócrata donde, pues, obviamente, si tenés un presidente incumbent, digamos, un presidente sentado que va para reelección, no, digamos, los delegados... No le metes mucha oposición. No hay ni oposición, de hecho, prácticamente. Entonces, digamos, los delegados ya estaban asegurados. Eso es un buen argumento porque en ese sentido, Kamala lo que hace es llegar a ocupar el espacio de Joe Biden. Y que el argumento legal es básicamente, la primaria fue el año pasado, estos delegados que están para Joe Biden prácticamente estaban con el ticket, porque no es como que Joe Biden iba a cambiar a la vicepresidente, y entonces, por ende, pues llega el número de los delegados. Y que de hecho cuando fue la convención demócrata, se ve que los delegados, o sea, ahí ya, de hecho, antes de la convención ya tenía Kamala asegurados los delegados, y que básicamente fue un acto simbólico de ir a demostrar de que había unidad en el partido, y que de hecho, metiendo un pequeño matiz y una pequeña tangente ahí, una de las voces más disidentes, que era Alexandra Ocasio-Cortez, que digamos pensemos que, poniéndolo en términos chapines, la izquierda dentro de ese mía, pues al final del día vino Nancy Pelosi y le dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Y al final del día vemos que últimamente, hace un par de días, ahora está en Twitch haciendo streamings con Tim Walz, jugando Fortnite y haciendo, o sea, no sé qué juegan, pero creo que Saturday Night Live sacó el chiste de que están jugando Fortnite, pero digamos, se ve que tiene un rol, digamos, mucho más pegado hacia el centro, y eso ha hecho que la izquierda, digamos, esa izquierda de Sanders, del Partido Demócrata, esa ala de todos estos universitarios que están manifestando en las universidades Ivy League contra genocidio en Israel, pues se estén yendo varios de ellos a votar por Jill Stein, que es la candidata del Partido Verde. Sí, pues. Y llega ese momento en el que tenemos que de repente cambiar los muebles de la cocina o cambiar los closets, o tenemos algún proyecto que necesita madera. Y para eso les recomendamos ir con nuestro patrocinador San Miguel, porque San Miguel tiene madera de experto. San Miguel tiene tiendas por todo el país, incluso están ya por El Salvador, y tienen además la mejor asesoría que ustedes puedan necesitar para cualquier proyecto que tengan y que involucre madera. Así que ya saben, Madera San Miguel, o pueden visitarlos también en su página web, ahí pongan en Google San Miguel y les saldrá, para poder ustedes tener acceso a todos sus productos en madera que tiene nuestro patrocinador Madera San Miguel. Y gracias a la magia de la edición ya tenemos por aquí a Gabriel Reyes. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Bienvenido. gracias por
invitarme. Ya habíamos empezado a calentar motores ahí con Ale, hablando un poco de cómo llegamos a este punto en la elección, hablando un poco de cómo Kamala Harris obtiene el ticket finalmente. Pero ¿cómo has visto a Donald Trump, digamos, en estos meses? ¿Y qué ha sido lo más interesante, tal vez? Sí, bueno, ayer escribía Ann Applebaum un artículo diciendo que, o tratando de describir un poco la campaña de Trump, y decía que había 2 niveles de campaña. Había toda una maquinaria institucional del Partido Republicano tratando de mover ciertos temas con relativo orden, algunos de los que ya mencionaste, pero sobre todo los que a Trump mejor le puntean en las encuestas, que son la economía y la migración. O sea, tratando de mover eso como las 2 grandes banderas, pero un aparato secundario narrativo ultra radical, ¿verdad? Que era el que decía la autora que era lo que era completamente incontrolable del partido en términos no solo de la estructura de la campaña, sino del desenlace de la elección, ¿verdad? O sea, el temor es, sí, el Partido Republicano, que si bien está desestructurado a lo que era antes, todavía sostiene una estructura en términos de política pública. Hay un segundo piso, que es la narrativa que se vio particularmente en el rally de Madison Square Garden en Nueva York, donde se descontrolan o, digamos, hay un completo descontrol del aparato de campaña por sobre los que hablaron ahí, particularmente Trump, y una locura completamente radical, ¿va? Lo que vemos son ya cuestiones actos o discursos de xenofobia, de racismo, y hay mucha discusión sobre en qué medida Trump cruza esas líneas, ¿verdad? Uh-huh. Y basta con sentarse a ver un rally para darse cuenta que no tiene ningún escrúpulo en ser racista, ser machista, en ser violento, en su narrativa, en tratar a Kamala desde que tiene bajo IQ hasta decirle que la ruta hacia su poder político ha sido utilizando el cuerpo, qué sé yo, o sea, ese tipo de cosas. Entonces me parece bien útil la descripción que hace Ann Applebaum, porque la pregunta es cuál es el trigger con el votante de Trump, ¿verdad? Si la parte institucional que tiene esta estructura con donde hay temas de política pública, o la parte que está completamente fuera de control y que no sabemos qué Trump va a amanecer, si el Trump que le dice todos estos insultos a sus contrincantes, o un Trump más institucional, ¿verdad? Lo que parece es que depende del momento, ¿verdad? Y el temor de todos es saber qué va a pasar, tanto si pierde la elección, cuál es el aparato que se va a activar para reaccionar, y sobre todo en el gobierno, ¿verdad? Eso es... Algo interesante es que hay acusaciones de intentos antidemocráticos de ambos lados. Uh-huh. Las en contra de Trump son, digamos, por su forma de ser, por las acciones, por las cosas que dice. Lo acusan de ser fascista, digamos, que ha sido una de los recursos narrativos más recurrentes de los demócratas, particularmente en los últimos meses, incluso medios de comunicación. O sea, el otro día creo que fue MSNBC o alguno de estos que pone una foto de un rally nazi que se hizo en el Madison Square Garden. Sí, una cosa, digamos, que ya es poco bajar el canasto a niveles que ya son, digamos, complicados en la política de primer mundo, pero bueno. Y la otra, por el otro lado, Trump les dice a los demócratas, él y los demás, que primero que abusan del lawfare por los casos que hubo en su contra en tiempos antes de la campaña electoral, luego que son antidemocráticos por la forma como eligen a una Kamala para que llegara, y luego que tienen control de todo el aparato de medios de comunicación, lo cual, digamos, a nivel de los medios más grandes e importantes, pareciera que sí, o sea, todos son, no es que tengan control, pero sí todos son demócratas, ¿verdad? O sea, todos... Menos Fox. Menos Fox News es casi que el único medio grande que no es demócrata. El resto son demócratas, a pesar de que algunos pues se han hecho un poco para atrás y han sido un poco más tímidos esta vez. Algunos dicen que es por miedo, otros porque quién sabe. Y luego el tema que es Elon Musk y Twitter, ¿verdad? Que sí, o sea, ha sido el giro que le dio a esa red social, sí fue bastante importante, y el giro que él mismo dio, ¿verdad? Porque él era más liberal que otra cosa, y luego da un giro a volverse casi completamente republicano. Pareciera que la campaña de Trump está más empujada por estos medios alternativos. Lo vimos en Joe Rogan, vimos a J.D. Vance en Joe Rogan también, que pues la entrevista estuvo muy buena, mejor la de Vance que la de Trump, o sea, lo sentí mucho más... Porque es mejor Vance que Trump. Ajá, pero lo sentí mucho más suelto, sí, muy, muy agradable y demás. Trump estaba muy
parecía como incómodo, ¿verdad? Aparte que creo que la relación con Joe Rogan no era muy buena hasta hace poco, ¿verdad? Pero entonces, digamos, todos estos medios alternativos. Trump hizo una gira por todos los podcasts famosos que hay en Estados Unidos, mientras que Kamala está más en medios tradicionales. Estuvo en Saturday Night Live esta semana. Entonces, digamos, sí son dos cosas muy distintas, ¿verdad? O sea, son dos grupos muy distintos. Habrá que ver qué gana, ¿verdad? Pero pareciera que la maquinaria demócrata es más fuerte. Y si ustedes en su teléfono o en la computadora ingresan piedrasanta.com, podrán tener acceso a ese enorme catálogo de libros que tiene Librerías Piedra Santa. Pueden ver algunos de los más vendidos, por ejemplo, La Casa de Pineapple Street de Jenny Jackson, Sucesión de Carlos Dumois, ¿Qué hace la gente exitosa con su tiempo libre? de Lauda Vandermark. También No hagas montañas de granos de arena, Rafael Santandreu. Estoy leyendo algunos de los libros más leídos ahorita en Librerías Piedra Santa, así que ya saben, si quieren tener acceso a ese gran catálogo de libros y que se los lleven a su casa, pueden comprarlo a través de piedrasanta.com, a través de las redes sociales, o ir a la tienda física también, si les gusta de repente ir a buscar sus libros y oler ese olor delicioso de los libros nuevos. Así que ya saben, visiten piedrasanta.com. No, es que ahí estás viendo también el tema del electorado al que están buscando llegar, porque ese tema de Trump y Vance es muy importante, sobre todo ahorita que están metidos en el mundo de los podcasts, buscando mucho el voto de hombres millennials y de hombres Gen Z, que suelen ser los que más escuchan los podcasts, y que de hecho las encuestas te dicen que se sienten dejados atrás, que no se sienten parte del establishment político. Entonces Trump, y eso ha sido estratégico, por eso es que Trump está, digamos, apostándole nuevamente a esa silent majority, ¿no? A esa mayoría silenciosa que se perdió en las encuestas de 2016, que también se perdió hasta cierto punto en las encuestas de 2020, y que parece que todos los pollsters gringos están tratando de ver cómo le hacen para, pues, a encontrar a ese electorado, ¿no? Porque, digamos, en 2016 las encuestas daban a Hillary por una victoria sencilla, una victoria tipo Obama, que realmente no pasó. Y otra cosa muy importante es que hay una gran disparidad, y eso lo estuvo diciendo Steve Kornacki en MSNBC. Steve Kornacki es este pollster que sale con su corbatilla, ese señor es un genio. Pero efectivamente las mujeres se están yendo por Kamala Harris, mientras que los hombres están yendo por Donald Trump. Entonces, esas apariciones en Saturday Night Live, digamos, están buscando, digamos, que Kamala está tratando como de ampliar un poco más esa base en medios tradicionales, y, digamos, los que están tratando de incursionar un poco en los medios alternativos, como en Twitch, es Tim Walz, por ejemplo, que ha estado, digamos, el vicepresidente al final termina siendo muy como en la serie VIP, ¿no? Los vicepresidentes, pues, no jalan al final, digamos, hubo un gran debate y una gran expectativa sobre, por ejemplo, quién iba a nominar Kamala Harris para ser su compañero de fórmula o compañera de fórmula. Estaba Gretchen Whitmer, habían varios, Josh Shapiro, del gobernador de Pensilvania, y que de hecho algunos estrategas dicen que es un error que no haya ido Shapiro como running mate, siendo Pensilvania el estado clave, porque al final tanto Trump como Harris, la victoria juega en buena parte de quién se lleve Pensilvania, que son 19 votos electorales. Pero sí vemos que hay una disparidad en términos del votante y a qué tipo de público están intentando llegar. Sí, parece que el escenario de los clivajes está, digamos, generando una brecha que creo que es nueva, nunca antes vista. El dato era algo como que Trump tiene 18 puntos porcentuales positivos en el voto de hombres, y Harris tenía 16% de puntos porcentuales positivos de mujeres, para una diferencia de 34%. Nunca en la historia de Estados Unidos una elección había tenido esa brecha en el clivaje de género tan amplia. ¿A qué se deberá? Hay un tema, ¿verdad? Que es el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que generó o da la impresión, o los demócratas quieren creer, que existe una brecha de voto silencioso de mujeres. Y que esta encuesta que sacó Ann Seltzer en Iowa, donde se le voltea la elección a Iowa en una encuesta, un estado relativamente solvente republicano, cuando se indaga en la demografía del estudio, lo que te dice es que las mujeres preocupadas, y sobre todo mujeres mayores,
preocupadas por el tema de los derechos reproductivos están volteando silenciosamente las encuestas en algunos lugares, ¿verdad? Es como un arma secreta de los demócratas que a la que le han venido dando. O sea, el tema número 1 o 2 de la campaña es saquen a los republicanos de mi cuerpo y etcétera. Y sobre todo este ban para la interrupción del aborto de las 6 semanas causó en estos estados, ¿verdad?, cierta crisis en las mujeres, en una mayoría de mujeres silenciosas que no necesariamente se encuesta y no vota. Entonces parece que hay dos como públicos cautivos: los hombres blancos poco educados, que son como ese público cautivo republicano que no se encuesta, y por otro lado las mujeres de casi que de todo el espectro etario, que tampoco se encuestan muy bien, están como ahora apareciendo como quienes van a definir la elección en términos demográficos. Pero ahí está el otro grupo demográfico, el de personas educadas de las áreas urbanas versus las personas no educadas de las áreas rurales. Lo que toca ver es cuál va a ser el clivaje que va a determinar la elección, si va a ser el clivaje de género, que está tan amplio, el clivaje de etnia-educación, o si el efecto de los grupos minoritarios étnicos que votan muy poco, como los afrodescendientes y los latinos, que son los dos grupos étnicos, creo que los asiáticos era el segundo, pero que menos votan en Estados Unidos, si han sido activados por esta última narrativa xenófoba que se activó en el rally de Nueva York, y que el voto afroamericano... ¿Habrá tenido tanto peso el comentario de este comediante? Es una buena pregunta. No sé si... No lo vamos a saber hasta el día de la elección, pero creo que entre los latinos todavía había un 80-20 en favoritismo de los latinos por los demócratas, y en afroamericanos sigue siendo 85-15. O sea, no hay una... Por más que Trump ha logrado activar a ciertos sectores de hombres en esos grupos, sigue siendo mayoritariamente... y perdón que me extienda, pero lo último es, ante ese escenario en el que esos grupos cautivos son mayoritariamente demócratas, la pregunta en realidad, o sea, primero el análisis demográfico, pero el segundo análisis es el turnout, ¿no? ¿Qué tanto los demócratas sacan a la gente a votar? Esa es la pregunta. Si los republicanos, o bueno, si se mantiene en los números de votación de la elección anterior, o sea, la que ganó Trump, ese sería el escenario ideal para los republicanos. Lo que varió para Biden fue que lograron activar el turnout. La gente salió a votar. Quién sabe si era producto de la crisis económica pospandemia, lo que sea, pero si la gente, y sobre todo esta gente que está activada prodemócrata, sale a votar, yo creo que es ahí Harris tiene las de ganar. Es así como cada votante extra que sale a la calle es un punto para los demócratas. Y recuerden que si su perrito o su gatito tienen problemas de garrapatas o de algunos de estos parásitos que hay, pueden utilizar el producto de nuestro patrocinador Bravecto. Bravecto para su perrito tiene 1 año de duración, lo pueden encontrar solo en veterinarias, o también hay de 3 meses o de 1 mes de duración, pues depende de lo que estén dispuestos a pagar. Son pastillas masticables y están de venta en pet shops, agroservicios y veterinarias, y también Bravecto Plus para gatos, que es una pipeta que pueden encontrar, como les decía, en veterinarias, pet shops y agroservicios. Todos tienen que tener el distintivo holograma que les garantiza que el producto viene en su cajita, porque se coloca en las bodegas aquí en Guatemala de Bravecto, y que el producto ingresó al país de forma legal. Recuerden, busquen las cajitas de Bravecto con el holograma, pregunten en su veterinaria de confianza por este producto que es buenísimo para sus perritos o sus gatitos. Algo interesante de la elección anterior es que sí las encuestas le daban la victoria a Joe Biden, ¿verdad? O sea, sí había, digamos, más claridad de qué iba a pasar. Trump no aceptó el resultado, pero sí, digamos, no había tanta incertidumbre como en 2016. Lo que pasa es que se pensaba que a lo mejor podía pasar lo mismo, ¿verdad? Que a lo mejor las encuestas no estaban captando el votante de Trump, pero pareciera que los ajustes que se hicieron para la elección de ese año logró captar el voto de Trump y sí, el resultado fue bastante pegado a lo que decían las encuestas, ¿verdad? En esta ocasión, lo que está pasando es que las encuestas dicen que están empatados, ¿verdad? Y el modelito este que hace The Economist, que lo van arreglando casi cada día, un día está uno arriba, otro día está otro abajo, pero lo que están diciendo es, en el margen de error es que están empatados. Los 7 estados están dentro del margen de error. Están empatados, entonces no sabemos nada. Ahí lo que hay que ver es si todavía hay mayoría silenciosa. O sea, todavía existe esa mayoría silenciosa y no se ha logrado captar en las encuestas, digamos. Y si eso le va a dar vuelta a la elección o no. Sí, y creo que otro elemento para agregar lo que decía Gabriel es que precisamente esta elección se le va a llevar
el que motive a su base a votar. Porque como bien nos mencionas, las encuestas están, o sea, el público americano está altamente polarizado y eso te lo genera también, digamos, los incentivos que genera un modelo de sistema mayoritario con distritos uninominales y, digamos, ya nos podemos poner ahí nerdos con el sistema electoral, pero al final el bipartidismo perfecto también te lleva a tener ese contexto, reforzar, digamos, el contexto de un país polarizado, y a pesar de Trump con todos los temas legales, Trump igualmente sigue, o sea, su base no va a dejar de creer en él, a pesar de todos los indictments y todas las cuestiones legales que has mencionado, Luismi, también, o sea, Trump no pierde su base y su base va a seguir fortalecido, votando. pareciera. O sea, The Daily Show saca, ¿cómo se llama? Unos segmentos bastante cómicos donde van a Florida y de hecho hay gente que te dice que fue el Deep State el que creó el huracán para que los republicanos no vayan a votar en esos distritos, y hay gente que te lo firma. O sea, al final del día la base, y igual pasa con los demócratas también, ¿no? Digamos, te vas al distrito de Alexandra Ocasio-Cortez y te van a decir que están enojados por todo el tema de Israel. Williamsburg, Manhattan. Exactamente, pero que no van a dejar de votar demócrata. O sea, al final del día eso es lo que termina generando el modelo de bipartidismo, pero que otro pequeño matiz que creo que motiva mucho a las mujeres a salir a las urnas en varios estados, porque recuérdense, audiencia, para que no se confundan, el sistema gringo no es como el sistema guatemalteco, que en la noche ya más o menos sabemos quiénes pasan a segunda vuelta. No, o sea, aquí hay diferentes modelos de votación, cada estado tiene su ley electoral, digamos está el machote general, que es el nivel federal, pero cada estado tiene su propia ley y cómo, digamos, son las reglas electorales, ¿no? Porque recuérdense que Estados Unidos es un estado federado, entonces ahí es donde se presta un montón de desinformación también, y creo que sería bueno que lo abordemos, porque pasa, de hecho hay un profesor que en 2020, en 2016 no me falló, y seguramente en 2024 también, que va a poner cómo es posible que ganen los demócratas y pone su mapa en rojo, ¿verdad? Rojo, y al final, exactamente, pero esos mapas que ustedes van a ver en redes sociales de por qué ganaron los demócratas, por ejemplo, si ganara Harris, si de repente, ¿cómo se llama? Todo el territorio, el mapa está casi todo rojo, no, pero es que ese famoso land doesn't vote, no, cows don't vote, ¿va? Las vacas y la tierra no votan, las milpas no votan, entonces ahí hay que cruzarlo también para tener un poquito más de fineza con el análisis con densidad poblacional, y ahí es donde se va balanceando, y ahí nos vamos a la raíz histórica de por qué Estados Unidos es el único país que elige por colegio electoral, que de hecho ahora a los analistas aquí en Guatemala les estaba gustando, sobre todo a los de la USAC, que les estaba gustando sacar el tema de que la USAC también elige por modelo de colegios electorales, como que eso fuera algo positivo. Pero digamos que en términos generales es bien importante que hay varios estados donde no solo se va a elegir presidente, vicepresidente y el Senado y la Cámara de Representantes, en este caso el Congreso, sino que también hay temas que van a estar en la papeleta, como por ejemplo en algunos estados el tema de los derechos reproductivos, y eso es clave. Sí. Llegó noviembre finalmente y comienza la temporada de convivios, así que va a ser necesario que para esta temporada de convivios, si de repente vamos a ir echarnos un par de cervezas, un par de vinos o no sé, un par de whiskies, lo que les guste tomar, siempre es bueno prepararnos y tomar Paris Mart. La pastillita de Paris Mart se la toman media hora antes del primer trago y con eso evitan los molestos efectos de la famosa goma. Así que si tienen problema, no olviden pues hidratarse, tomarse su Paris Mart y luego ya poder ir a alguno de estos convivios que los van a invitar. Ya saben, Paris Mart está de venta en farmacias, Super 24 y lo pueden encontrar muy fácilmente. Así que Paris Mart para ustedes, para evitar la goma. Hablemos un poco de cómo, a ver, de este tema de cómo los partidos están jalando la pita del discurso político, ¿verdad? O sea, hoy sí pareciera que estamos llegando a extremos un poco preocupantes, creo extremos yo. de guerra civil, Sí, diría extremos de... Sí, alguien en Twitter. A ver, no sé si llegar a ese punto, pero digamos que sí, pero... son extremos que no habíamos visto, digamos, en las cosas que se dicen. O sea, llamar Hitler al otro candidato, o sea, decirle que es Hitler, decirles fascista. No sé si no se había... Decirles o sea, basura. Bueno, tal vez se habían visto. Con sí. Nixon, con Reagan. O sea, creo que lo que no se ha visto... A ver... No creo que sea la primera vez que Estados Unidos está así de polarizado, pero sí está por primera vez polarizado con un
con un, ¿cómo se diría? Algo que hace expansiva la voz, que son las redes sociales y la dinámica de comunicación tan rápida. O sea, creo que el matiz o lo que lo hace diferente es que las redes sociales generan los famosos echo chambers y todo esto que ya se ha hablado porque mucho. en Estados Unidos, digamos, magnicidios e intentos de magnicidios han habido. O sea, Han tampoco, habido, y en tampoco es la primera época vez, de la ¿verdad? guerra de Vietnam, la gente se agarraba en la calle. O sea, no es nuevo, es un país altamente polarizado. Los derechos civiles polarizaron en su momento, polarizó la guerra de Vietnam, han polarizado otras cosas y profundamente, ¿verdad? Es un país que ha tenido la capacidad de mediar grandes conflictos internos a través de las vías democráticas. Y creo que esto es otra prueba que tiene la democracia de Estados Unidos de, pues, contener, digamos, un alto nivel de polarización, pero con algo que sí es nuevo, ¿verdad? Que es que hay un candidato que no tiene el impulso democrático de aceptar la derrota, y eso sí es una cosa con la que el sistema democrático estadounidense quizá antes no se había encontrado, y que si lo sobrevive, pues podemos hablar un poco de... Que esa sí es una pregunta candente, ¿verdad? Y ya les quiero saber su opinión. En todas las entrevistas, o muchas entrevistas, le preguntan a Trump y a Vance también, y a algunos de sus seguidores más cercanos, de la elección anterior, ¿verdad? Y lo que hacen es que... Hablemos del futuro, dice. Ajá, pero la han como vuelto más compleja, ¿verdad? La explicación, como así. Sí, es que en algunos estados, no sé qué, aquí empiezan a darte como una explicación de por qué ellos no estaban de acuerdo con el resultado, pero no dicen al final realmente qué piensan, ¿verdad? La realidad es más sencilla de lo que parece. La realidad es que no quiso aceptar el resultado. O sea, no quiso. Simplemente no quiso. Muchos de quienes ahora le siguen en aquel momento decían, no, o sea, que acepte el resultado. Está mal que no lo acepte, pero hoy, digamos, como están en el contexto electoral, las cosas están es un partido que se ve unido, los seguidores están unidos. El mismo Vance no era trumpista, no era MAGA hace, era un never hace Trumper tiempo. en 2016. Él fue el primero Ajá. que le dijo Hitler. Ajá. Y entonces, pero las cosas han cambiado y ahora es otra cosa. Pero digamos, ese contexto de no aceptar el resultado es algo muy probable para esta semana, ¿verdad? Y de hecho ahora más complejo porque hablan de impugnaciones en diferentes estados, hablan de llevar esto más lejos de lo que se ha llevado en otras ocasiones, y eso, lo que decías, va a poner a prueba aún más a la democracia estadounidense. Sí. No, eso es sumamente peligroso y ya lo vivimos. De hecho, en el debate vicepresidencial fue un punto donde J.D. Vance dejó en claro que, o sea, no logran pronunciar el tema de que Trump perdió. O sea, no logran aclararlo, y que, ojo, otro tema muy importante que se va a prestar ahorita en esta elección y que lamentablemente, digamos, Estados Unidos suele decir que son la mejor democracia del mundo, digamos. Uno cuando ya se pone a estudiar sistemas electorales se da cuenta que no, pero digamos que ese eslogan que resuena en muchas partes del mundo y en medios sí es bastante peligroso, porque ¿qué es lo que va a pasar? En muchos otros países, y ya lo vivimos después de 2020, es que muchos candidatos cuando perdían no reconocían los resultados. Vimos que, digamos, Bolsonaro trató de hacer una... Bueno, en Guatemala. Bueno, aquí Sandra sí. Torres no ha reconocido el resultado todavía, ¿verdad? De hecho, y un expresidente que no llega a la toma de posición, ¿va? O sea, esas exactamente. prácticas. La primera vez que un presidente no llega a una toma de posición fue Trump. Sí, no, y de hecho... Vivo, pues, porque... Aquí teniendo a alguien que es parte del bullpen de Tangente, la propia Yaneli, ¿no? Y Obana, que también trabajan en medios, estaban haciendo la cobertura en las audiencias de revisión de escrutinios, y tenías, por ejemplo, un diputado por lista nacional de Vamos, Héctor Aldana, diciendo que abran las cajas, ¿no? Cuando eso no está en la ley electoral. Luego tenías, creo que fue Yaneli la que lo grabó, a Elmer Palencia, diciéndole a uno de los fiscales de su partido que impugnara, que él no sabía que tenía que impúgnenlo todo. Impúgnenlo todo. O sea, y a esto es lo que se va a prestar el proceso electoral en Estados Unidos. Y ya se vio, porque el famoso caso de Georgia contra Trump es por la famosa llamada de consígueme no sé cuántos votos. 11,000 votos. 11,000 y que ahí tenían la autoridad electoral. El republicano. Era republicana, exactamente. Entonces, básicamente, Trump dijo, aquí puedo darle la vuelta a esto. Porque no estaba en las encuestas y no estaba en el plan de ellos que los demócratas se fueran a llevar Georgia. No, pues. Y también pasa por una elección apretada, porque hay un escenario ahí que no es improbable, que incluso yo lo veo altamente probable, que es que Kamala
gane la elección con 270 colegios electorales, porque o sea, podría haber una combinación que le dé 270 exactamente, y eso podría reducir la elección a un estado que tenga 5,000 votos, 10,000 votos. O sea, si en Pensilvania pasa lo mismo que la vez pasada, van a haber 50,000 votos de diferencia, pero en otros estados como New Hampshire fueron creo que 5,000 votos, y eso que es un estado demócrata, pero podría ser Iowa. O sea, si vamos a un escenario en el que son 10,000 votos o 5,000 votos la diferencia, vamos a ver a un Trump enrabietadísimo. Y luego hay otro detalle ahí, que es el asalto al Capitolio, ¿verdad? O sea, más allá de no reconocer la elección, independientemente de si el asalto al Capitolio fue organizado o no, contenido o no, promovido o no, existe en el entorno o en el debate más radical la posibilidad de usar la violencia. Y ese día fue una locura, pues. Los republicanos lo tratan de reducir un poco, pero murió gente. Pues hubo un asalto activo de un grupo violento. Y entonces son dos escenarios. Uno en el que una diferencia muy baja en un estado que determine una elección por donde el número de colegios electorales quede muy apretado, podría provocar primero el no reconocimiento, la judicialización extrema y retraso de la entrega de resultados, y por último la violencia, ¿verdad? Que en la elección pasada vimos los tres. Vimos judicialización excesiva, vimos violencia y vimos a un candidato que no reconoce, ¿verdad? ¿Cuál es el plan en el seno del Partido Republicano esta vez? Porque la vez anterior el Partido Republicano, o por lo menos algunos de sus miembros, dieron un paso atrás. El mismo vicepresidente y Pence, ¿verdad? Ahora ha sido una de las voces más fuertes en decir que él no va a votar por Trump, precisamente por lo que se le pidió que hiciera. Pero también los oficiales electorales y los jueces que mediaron la judicialización de los casos, asumo que Trump no va a cometer el mismo error de dejar eso a la deriva esta vez, ¿verdad? Y que no lo hizo. Entonces, ¿cómo vamos a ver a los oficiales electorales y a los jueces resolviendo las impugnaciones? ¿Quién sabe, verdad? Y eso es importantísimo porque hoy en la mañana precisamente estaba escuchando el podcast de 538 y ellos decían que efectivamente, digamos, en 2020 era un poco un Rudy Giuliani diciéndole... Era así como sus huizachazos más. Era así como aquel abogado que suele salir con su corbata así que parece mantel. Con sus mocasines que suele, exactamente, desgastados. Que suele a prestarse para presentar amparos. Pues Rudy Giuliani era el único en el cuarto de campaña de Trump que le hasta decía... hay una escena así trágica donde están como en un parqueo. Sí, ¿no? Y precisamente hay varios republicanos que narran precisamente eso de varias gente que estuvo en la primera campaña de Trump, en la segunda campaña de Trump, que le decía, bueno, ¿cómo se llama? Nosotros estábamos ahí, no, mire, presidente, salga a reconocer los resultados, o sea, ya, esto ya está. Sí. Y Rudy Giuliani... Hay un camino legal para poder... Si presentamos un amparo ahí. Sí, ¿no? Sacaron el huizachismo guatemalteco. Sí, ¿no? La guatemaltequización de la política gringa, lamentablemente, que eso llevó a precisamente que ahora es más peligroso porque ahora ya tenés todas esas cajas de resonancia en podcast, en redes sociales, que de cajón ya hay gente que está diciendo que va a haber fraude. Y hablando de la guatemaltequización de la política gringa, que no es tal cosa, pero digamos que lo decimos aquí en chiste desde Guatemala, así les tiramos como los darditos pequeños porque ni atención nos ponen, pero bueno. Hablando un poco de eso... Ya sé que nos van a acusar aquí de ser pro-demócratas y demás, pero lo que sea. Pero hablemos un poco de los pecados del Partido Demócrata. Que creo que sí hay algunos temas que es interesante analizarlos. Pero como aquí estamos en Guatemala, ¿qué más da? ¿Verdad? No tenemos que ser partidistas necesariamente. Pero, a ver, cosas como de la compra de Twitter, que ahora es X. Se devela, por ejemplo, el ocultamiento que se hizo de la famosa laptop de Hunter Biden, ¿verdad? Que es uno de los temas que más le dan. Pero ya, digamos, entrándole al tema, quitando la bulla maga alrededor del tema, sí hubo un ocultamiento de la información que había ahí, que eso hubiera enterrado la campaña anterior de Joe Biden. ¿Quién sabe, ¿verdad? Pero... Posiblemente. Digamos que es uno de los argumentos que ellos dicen, pero tal vez no, tal vez sí. Pero digamos que era un tema grueso, ¿verdad? Sí. O sea, era un tema... Sí. Grueso lo de la famosa... Y sí, los medios tradicionales lo ocultaron
Y cuando se develaron los famosos Twitter Files, ¿verdad? Salió que Twitter también, o sea, hubo un proceso de ocultamiento del tema, incluso quitando links y ¿verdad? O sea, sí hubo un proceso de ocultamiento. Eso es una. Luego, hablar del loafer, ¿verdad? Sí hubo, digamos, intentos. Habría que tal vez ustedes me dicen, pero unos más claros que otros de intentar meter a la cárcel a Trump, ¿verdad? Sí. De una forma u otra para evitar que participara. Hay algunos conservadores locales dicen, es que para Guatemala sí les molesta, pero si es contra Trump no, ¿verdad? Digamos, habría que hablar de eso un poco más. Esa es una de y luego tal vez el tema de llevar la retórica anti-Trump al nivel de decirle fascista, decirle Hitler, aunque él le dice comunista a Kamala, ¿verdad? Pero, digamos, y ahí está la guerra de quién lo dijo primero, ¿verdad? Bueno, ok, no importa, pero digamos que sí llevar la retórica a ese nivel es fuerte, o sea, es un mensaje fuerte, o sea, los demócratas también han jugado rudo, ¿verdad? Si lo queremos ver así, sucio dirán otros, ¿verdad? Sí. Pero no sé, ¿qué piensan? Yo creo que primero los partidos políticos y la política en general son figuras vivas con seres humanos independientes que ejecutan acciones politizadas o no, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no sé si hubo una línea estratégica del Partido Demócrata que deliberadamente actuara en esos tres escenarios, pero no dudo yo que haya demócratas que en efecto han impulsado... Tal vez no hay que verlo como un titiritero, sino como que, digamos, jueces y fiscales demócratas, claro, medios muy tirados a lo demócrata. Y eso es una acusación, digamos, de la radicalización en algunos sectores del Partido Demócrata. Es inevitable, ¿verdad? Y por eso a mí me parece interesante ver el contraste desde esa perspectiva. ¿Qué tanto el partido como institución... ha utilizado esos medios? No lo sé, digamos, no estoy negándolo, sino creo que sería versus qué tanto es el Partido Republicano el que ahora como institución es antidemocrático. ¿Cómo podemos medir esas dos cosas? Porque yo creo que pues hay acusaciones genuinas del uso de la persecución política contra Trump, que luego se contrastan porque en efecto sí comete delito, ¿va? Entonces es como la persecución activa y más rápida hacia algo que en la práctica sí fue delito. Y lo que él ha dicho es que extraño, ¿no? Él tuvo oportunidad de perseguir, de mandar a perseguir a Hillary, que es uno de los temas que dice, y no lo hizo porque no era bueno para el país. Que la verdad es un argumento poderoso, digamos, y él dice, ustedes no se imaginan el poder que tiene la presidencia de Estados Unidos, de que podría haber mandado, o sea, él lo dice, ¿verdad? De que podría haber mandado a perseguir a Hillary, y no lo hice por el bien del país. Sí, yo creo que las acusaciones caben y habrá quien sea responsable dentro del partido o dentro de los demócratas de haber... a mí lo que me parece más preocupante de todo, más allá de la narrativa, es el uso del loafer. O sea, eso sí creo que... Pero también, por ejemplo, uno podría pensar que tanto republicanos y demócratas han hecho uso del gerrymandering cuando han podido, y eso es evidentemente antidemocrático, ¿va? O sea, al rediseñar los distritos a favor de mi electorado, han sido mejores los republicanos, más exitosos, pero ambos partidos caen en esas prácticas que están como permitidas en el contexto de la informalidad de la política gringa, ¿va? O sea, por ejemplo, el uso de recursos para campaña, hay una total... como es libre, ¿verdad? O sea, no hay ningún tipo de escrúpulos para usarlos de cualquier forma. Entonces, hay varias cuestiones que los dos partidos han caído porque el modelo gringo es excesivamente... liberal entre la competencia política, se compite con absoluta libertad de expresión, se compite... Entonces, está un poco como flotando el fantasma de este asunto de Levitsky y Ziblatt o sea, que la democracia en la informalidad se expresa cuando yo dejo que mi competidor exista, ¿verdad? Y no... cómo esas dos cosas se contrarrestan... O sea, yo puedo ser muy claro y decir, es evidente que hay un partido que ejerce o que permite menos la existencia del otro de forma más violenta, pero los dos partidos operan en el mismo entorno. No sé. A mí por eso me gusta Bill Maher, porque él es un old school liberal, dice, ¿verdad? Y él dice siempre que, digamos, él dice, es que el Partido Demócrata ha llevado al extremo
algunas ideas también, ¿verdad? Que ese es tal vez otro de los pecadillos, ¿verdad? Que es... Porque, ojo, no es todo el Partido Demócrata. Y de hecho... Pero lo que vos decías, es un producto del modelo de elección mayoritaria. ¿Dónde metes a los radicales de izquierda? ¿Dónde tienen que competir electoralmente? Tienen que estar, en el Partido. Y algo interesante es que en ambas campañas, tanto la de Joe Biden como la de Kamala Harris, hubo necesidad de correrse al centro. O sea, el Partido Demócrata tuvo que, tal vez no correrse, sino callar esas voces tan radicales dentro del Partido Demócrata que hacen tanta bulla. Pero tal vez... Eso es Biden. Ajá, o sea, exacto, Biden es un corrimiento deliberado. Y tal vez no son tantos, solo que son muy ruidosos. Es que eso es lo que suelen hacer siempre los extremos. Los extremos son los que más bulla hacen. O sea, no, igualmente del lado republicano, no todos son, digamos, un Matt Gaetz o una Marjorie Taylor Greene. No es aquel redneck en el pantano que cree que va a llegar el Deep State a quitarle sus derechos de la segunda enmienda. Pero nos dices que Trump sí es un poco representante de esas ideas, mientras que Biden no era representante yo sí creo que del radicalismo. Lo que pasa es que lo que ha pasado con los dos partidos sí es, digamos, diametralmente distinto. Porque vimos, por ejemplo, en aquel, digamos, regresemos en el tiempo, a los tiempos de Hillary Clinton, de Bernie Sanders, que a la fecha Bernie Sanders sigue siendo bastante popular entre las izquierdas, ¿no? Pero digamos que era un Bernie Sanders que representaba toda esa gente que sale a las calles, que manifiesta, que hoy andan, digamos, luchando por Gaza en las universidades de Ivy League, pero que a veces es gente que en su gran mayoría que no van a votar, que no están ni siquiera politizadas. Y entonces sí, digamos en aquel entonces... Que no les gusta el establishment demócrata, porque dicen que entre los demócratas y los republicanos de la vieja guardia, digamos un Bush, un Dick Cheney, no había mucha diferencia más que el color, pero que eso también te habla un poquito de cómo era antes la política gringa, digamos mucho menos polarizada, y había mucho más consenso bipartidista a la hora de temas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero digamos que esa base de la izquierda radical del Partido Demócrata es la base que terminó sosteniendo, ahí sí que parece bastante dantesco, es la que termina sosteniendo a Joe Biden hasta el último segundo ahorita en 2024. O sea, era un Bernie Sanders, una Ocasio-Cortez, las que estaban tratando de moverlas, de mantener a Joe Biden en el poder. Pero yo sí noto una diferencia. Digamos, Biden sí es un hombre blanco católico de los demócratas de la vieja escuela. A diferencia de la erosión que hubo en el Partido Republicano de esos personajes. Hay un video viejo ahí que circula en la elección que Obama estaba compitiendo con McCain. Una señora le empieza a decir, es que Barack Hussein es musulmán. Comentarios xenófobos y no McCain le dice, no señora, Barack Obama es un hombre de familia muy decente con el que yo tengo discrepancias, y la manda como de regreso. Entonces... Que McCain, la verdad, era un tipo muy... Bueno, ese tipo de personas... O sea, ahora Mitt Romney me parece como un tipo bastante moderado y centrista. Y en aquel momento los mismos Bush, ¿verdad? Y se mira como en los funerales de los presidentes, cuando están los Bush ahí con Obama y había una armonía relativamente centrista y eso se ha erosionado mucho más en el Partido Republicano, donde ese tipo de personajes han tenido que ir saliendo al ostracismo. La misma... ¿Cómo se llama? No me voy a acordar de su nombre, la ex senadora Liz Cheney. La misma Cheney han tenido que ir saliendo al ostracismo del partido porque no pueden convivir con el ala radical que tiene el control y que es Trump. O sea, no es extraño que Trump, Elon Musk, Ramaswamy, toda esa gente. Esa gente tenga el control del partido y de la campaña y hayan ido sacando a los personajes más centristas. El caso del Partido Demócrata no es tanto así. O sea, los que mantienen el control del partido son Obama, Biden, ese tipo de personajes. Los Clinton, que son políticos históricos más tirados al centro, que por más que los republicanos traten de acusarlos de radicales, no son Bernie Sanders, son AOC. Tal vez la que más venía de una ala un poco más radical es Kamala. Pero no tanto, era una fiscal... de carrera, o sea, poco política tal vez. Y poco política, poco posicionada con temas, incluso con los temas de la agenda de género. Yo no, o sea, más de la base del partido, aunque yo no la veo. Sí, en la primaria. Sí hay videos donde
donde hacen comparaciones Sí. entre lo que decía antes y lo que dice ahora. Y obviamente se corrió al obviamente- centro. obviamente ¿verdad? la campaña Discursivamente la borró. se corrió al centro. Igual que hizo AOC también, porque Alexandra Ocasio-Cortez también Sí. era de ella, llegó con ese discurso bajo el ala Sí, de y Bernie por ejemplo, Sanders. y Y ahorita hoy, lo de Palestina había que bajarle Ujú. fuego al asunto, porque imagínate si, Ujú. si los mismos actores radicales del partido lo activan, sí. Se destruyen murió. el Y entonces, constituency. por ejemplo, un Bernie Sanders que fue perdiendo fuerza, digamos, hoy AOC, tal vez lo ve y, ay, hola Bernie, ¿cómo estás? Pero Sí. ya no, digamos, Pero ya Bernie parece Ujú. hoy un Porque- old school liberal casi. sí, ya a es, la par digamos, de aquellos old school liberals que no cayó el muro nunca, ¿verdad? Ajá. Y es interesante porque ahora me recuerdo que en el famoso libro ese de Levitsky y Ziblatt ellos empiezan levantando una preocupación sobre lo que implicaría tener primarias en los partidos, ¿verdad? Y el efecto que eso tiene en el rise de los populistas, ¿verdad? O sea, porque cuando los partidos decidían las candidaturas con estos consejos de ancianos conservadores, pues no había lugar a Sí, porque había a control que se de les las colara. élites, Y digamos. ahora que se abrió a las primarias, bueno, los demócratas han sido mejores para controlar que se les filtren los locos, digamos, que los republicanos. Los republicanos perdieron el control. Alguien diría que eso es antidemocrático. ¿verdad? Alguien diría, No. bueno, depende de qué entendas por democracia. Ajá, Si democracia exacto. es darle poder a todo el mundo Ajá. o democracia es distribuir el poder y que todo el mundo aceptemos cuando alguien lo gana. Pero ahí hay dos matices, cabal, que creo que hay que mencionar también del Partido Republicano. Porque, digamos, por un lado, la base demócrata sí ha logrado, digamos, mantener y hasta cierto punto darle su cuota dentro, manteniendo siempre el control a esos radicales, digamos, a los que vendrían siendo los volcancitos de ellos, ¿no? Sí. Ahí los tienen como, ahí está su cuota, ahí está su Sí, espacio. a Bernie nunca le dieron Ujú. el chance. Pero de- digamos que el establishment demócrata, y que de hecho por eso mucho de su electorado ultraprogre a AOC en su distrito, medio le reclamó, de todos modos ella va a ganar caminando su Va a distrito, ganar Sí, tranquilo. pero digamos que era esa gente que estaba incómoda por ese corrimiento hacia el centro y hacia el establishment. AOC, teniendo aspiraciones a futuro, dijo, bueno, me quedo como una Bernie Sanders en mi espacio y en mi cuota, O me digamos sacan. que exactamente como un Bernie Sanders, ¿no? Que al final, digamos, lo vota a un, O, digamos, o me pego al sí, establishment. y- exactamente, porque con Bernie Sanders es este electorado blanco, súper progre, digamos, ay, pobrecito los niños de Guatemala, les vamos Sí. a... Ajá. Entonces, digamos que Bernie Sanders, digamos, tiene su cota dentro del partido, pero, digamos, nunca logró llegar a esa gran figura nacional, y AOC tiene esas aspiraciones y por eso se corre al centro. Por el otro lado, se da la purga por completo, y ahí sí vemos un poco, digamos, el populismo apoderándose del partido, donde hoy el Partido Republicano es un partido prácticamente imagen y semejanza de Donald Trump, donde todos estos rhinos, ¿no? Los Dick Cheney, los Kinsingers, todos esos ahora Republicans for Harris, creo que son. Ahora todos los republicanos por Harris, que de hecho hay muchos que están en campaña tratando de buscar ese votante republicano, digamos, más al centro, y que, ojo, la propia Nikki Haley también se desmarcó un poco de la campaña, porque ella, digamos, estuvo en la convención republicana, dio su discurso, pero de ahí no ha figurado en el rally, y que sus votantes... De hecho, se desligaron por completo cuando ella dio su endorsement a Trump. Sus votantes dijeron, miren, nosotros votamos por Haley porque creemos en los principios de Haley, digamos, estos republicanos más de la vieja guardia. A nosotros Trump no nos representa, y salieron estos votantes de Haley por Harris, porque básicamente no es que sean demócratas, no es que se hayan vuelto chairos, como dirían, digamos, el conservadurismo guatemalteco, sino que simplemente rechazan a Trump. No les gusta y Trump. no les Ajá. gusta Trump. Mientras que tenés por el otro lado esa base más populista que después de los comentarios desafortunados de Joe Biden, hay gente que anda con su gorra MAGA y con su bolsa de basura, con su disfraz de bolsa Sí, de pues, basura, ajá. diciendo que somos la basura MAGA. Ajá. Yo, a propósito, dejé esta pregunta para el final porque no le quiero dar mucho chance, porque vamos a hacer un programa después de la elección, cuando ya veamos los resultados, para ver qué efectos, depende de quién haya ganado, qué efectos tiene eso para Guatemala y la región. Pero sí me gustaría preguntarles, y lo pregunto así muy sencillo para ir cerrando, ¿por qué nos importa esta elección? O sea, ¿por qué es importante para la región, para Guatemala, para lo que se viene? Bueno, primero porque es apasionante, pero esa Ajá. es, Bueno, esa pues es eso- otra pues eso discusión. somos nosotros que nos gusta hablar de esto, pero digamos que... Yo me voy a poner así filosófico, pero yo creo que importa la gran discusión sobre la democracia en el mundo, ¿verdad? Y Estados Unidos, con sus matices, siempre ha sido la veleta que guía, digamos, el viento de la democracia. Siempre ha sido el bastión de Occidente, y
la democracia de Estados Unidos moldeó en buena parte lo que entendemos hoy por democracia en Occidente, y entonces que haya una erosión democrática en Estados Unidos genera, digamos, que la discusión sobre la democracia cambie de ruta, que estemos hoy haciéndonos otras preguntas. Esa es una cosa, ¿verdad? Pero creo que es muy importante. La segunda es que, bueno, somos la periferia cercana de Estados Unidos y su política exterior evidentemente nos impacta. Ya lo vimos durante la transición de gobierno y el sostenimiento, digamos, al voto popular. Pero también Estados Unidos es el receptor de migrantes más importante de Guatemala. Buena parte de la población guatemalteca está allá. Y la interacción entre Estados Unidos y los migrantes tiene un impacto muy grande en la economía. Cosas que ya sabemos, ¿verdad? Es nuestro socio comercial más importante, etcétera, etcétera. Entonces creo que ambas cosas, ¿verdad? La narrativa para los que nos gusta hablar de democracia, cuando Estados Unidos... digamos, lidera esta discusión, todos estamos en esa discusión, y las relaciones comerciales y humanas que tenemos con ese país. Además, último, la relación cultural que tenemos con Estados Unidos. Yo sé que la gente aquí la resiente, pero somos... Aquí el huracán de cultura nos viene de allá, vemos sus películas, hablamos su idioma en buena parte, su música, comemos sus comidas. Si no vean el mural, todo lo que... Sí, el mural tiene ahí... que ver con la cultura estadounidense. Sí, hay que balancearlo ahí con un poco de... Pero sí, me parece que son todas esas cosas y más, pero bueno, no sé. Sí, no, Dale. Definitivamente reforzando lo que ya mencionaste, ¿no? Es nuestro principal socio comercial. 2, es donde está nuestra gente, que es la que sostiene la economía del país. O sea, 3, la parte de la influencia. O sea, guste o no guste, a pesar de que sí, Guatemala tiene poca agencia muchas veces, sí. Pero al final del día es, digamos que, ahí sigue como dicen los periodistas de vieja guardia, ¿no? Estados Unidos le da gripe y nosotros, o Estados Unidos estornuda y a nosotros nos da gripe, ¿no? O sea, al final del día la influencia es clara, nuestra gente, nuestros productos se van para allá, es de donde más importamos. Y nuestra gente no se está yendo a Shenzhen, a Beijing, a Fujian, no, o sea, la gente se está yendo a Estados Unidos y la gente sigue creyendo, a pesar de todo, en ese sueño americano. Entonces, todo lo que pase en Estados Unidos, sobre todo a nivel de política migratoria, ¿no? Eso va a afectar al país y que también hasta cierto punto es importante establecer que fue precisamente en buena parte el apoyo de Estados Unidos lo que permitió que hoy pues se diera en Guatemala una transición de poder. Si no, tendríamos tal vez sentado allá a Memeconde o pensemos en... Aquí podemos empezar a barajar, digamos, podría ser incluso tangente desde algún lugar en el exilio, ¿no? Entonces, digamos, en buena parte Estados Unidos ha sido, y va a seguir siendo nuestro principal socio comercial, nuestro principal aliado y nuestro principal ámbito de influencia. Entonces... Y tal vez una cosita más para otro programa es que creo que también hay que matizar el impacto de una victoria de Trump, ¿verdad? O sea, hay mucha... todo el mundo está como que se va a acabar el mundo. Y bueno, hay una parte del aparato institucional burocrático estadounidense que sostiene, que persiste, que sostiene, independientemente de que Trump vaya a llegar a pegar gritos y a quitar a la gente. Su poder tiene límites. Su poder tiene límites, tiene los límites republicanos. Yo no descartaría que los demócratas se lleven el Senado. No parece una locura, ¿verdad? Aunque quién sabe, ¿verdad? Pero podría ser. Igual el Congreso puede limitarlo, el Senado también, el aparato institucional también, la misma población estadounidense. O sea, hay 80 millones votarán por Trump, pero 78 votarán por Harris o al revés, pero lo más probable es que sea al revés. Es decir, hay un buen constituency electoral que se mantiene, además del resto de la población, además de el concierto de las naciones, que ya en algún momento se vio enfrentado contra Trump. Así que pues hay que matizar también esta creo que eso es bueno. El populismo siempre es peligroso, pero... Y hay que hablarlo porque también no es un gobierno... digamos, si vemos el vecindario, somos el gobierno más bonito del vecindario para Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de los dos casos, demócrata o republicano, ¿verdad? El más serio uno y con el que más el más serio y el que tiene la política exterior más tradicional en este punto. Sí. Entonces, somos su mejor amigo en el jardín de los chiquitos. Sí. Entonces, en ese sentido, pues claro, hay una preocupación sobre qué puede ser, pero yo creo que no es Hitler, ¿verdad? Sino que es
es un populista que ya estuvo ahí. Claro, hoy va a estar en otro contexto, viene vengativo, el establishment republicano ya lo abandonó, entonces va a tener mucha gente, muchos yes man, ¿verdad? Con él, que eso es lo que tiene a su alrededor. Pero aún así, pues Estados Unidos es Estados Unidos y no creo que se va a acabar con una presidencia de Trump. Quisiera agregar solo rapidito antes de irnos un último matiz complementando lo que decía Gabriel, es que al final del día no somos prioridad geopolítica, no lo vamos a hacer. Ninguno de los dos bandos va a entrar caminando y va a tener vía libre en la oficina oval y le va a susurrar al oído, ya sea al presidente o a la presidenta. Eso no va a pasar. Y que desde la presidencia de Bush empezó ese cambio que se consolidó con Obama, ese enfoque hacia Asia-Pacífico. La prioridad está allá. Claro, no acá. Claro. O sea, donde están las guerras ahorita que tienen potencial de convertirse en conflictos bélicos mundiales, ahí está el problema. Lo más que va a pasar aquí es que un grupito de gente va a activar una plata para contratar un grupo de loquitos en la Florida que va a buscar cómo llegar a... Pero también eso de que una presidencia de Trump va a votar a Bernardo Arévalo son sueños húmedos, creo yo, de un grupo de gente. Son fantasías. Eso no es así. No. Al lobby ni siquiera le alcanza para Ted Cruz. Aquí hay muchas cosas. La política sí va a cambiar. O sea, sí son dos formas distintas de hacer política. Pero los intereses de Estados Unidos para con Guatemala van a ser los mismos. Solo va a cambiar la forma como estos operen. De ese tema vamos a hablar después. Ahí sí que, igual, invitados si quieren. Hacemos un... Sí. Así, quiero cerrar con hagamos un vaticinio para... Qué buena idea. Dale. Yo creo que Harry se lleva Pensilvania y gana. Pero cerrado. Cerrado. Sí va a estar en 280 y algo. Si ya es así una victoria como la de Biden, de 306, ya va a ser un poquito más holgado. Sí. Yo creo que va a haber una división norte-sur. Creo que Harry se va a terminar llevando el Rust Belt y el famoso Blue Wall, pero que Trump se va a comer Arizona, Nevada, Georgia, Florida, y eso es peligroso para Harris, pero creo que todavía le alcanza rescatando uno y se mete con 280. Y al 82. De repente Iowa se vuelve azul. De repente Iowa, o de repente regresa Arizona, o de repente alguno de esos... y se lo lleva. Ya. Okay. No sé si es vaticinio o... Bien. Bueno, con esos vaticinios cerramos entonces. Y nos vemos con más tangente hoy y toda la semana. Así que adiós. Y gracias a ustedes por venir. Buenísimo.